biopsia, ¿no? Tenemos de todas maneras que revisar algunos conceptos básicos, ¿no? Nosotros no podemos entrar a hacer una biopsia o ponernos a hacer una biopsia en un paciente cuando ni siquiera tenemos de pronto una idea clara, ¿no?, de cuál es el problema que tiene el paciente. Por lo menos debemos de llegar a la biopsia teniendo un diagnóstico clínico presuntivo, ¿no? Y para ello, en primer lugar, en esta primera media hora, 40 minutos, vamos a hacer énfasis, vamos a explicar rápidamente la manera en que clínicamente nosotros podemos identificar algunas lesiones que podrían ser benignas, malignas o qué sé yo, y que ameritaran, que justificaran hacer una biopsia, ¿no? La biopsia debe hacerse en todos los casos en los cuales nosotros tenemos un quiste, un tumor, ¿no? Un tumor benigno o una sospecha de un tumor benigno o un cáncer oral, ¿no? En todas esas circunstancias tenemos que hacer un diagnóstico histopatológico, ¿no? La palabra biopsia o el término biopsia viene de bio, que significa vida, ¿no? En este caso se refiere al tejido, y opsis, que significa ver, ¿no? De tal manera que la palabra biopsia significa etimológicamente ver directamente algo que está vivo, ¿no? Para ver, evaluar su comportamiento biológico, el tipo de células, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de biopsia estamos hablando ya de la época a partir del siglo XVIII, donde ya existía, pues, apareció el microscopio, ¿no?, de una manera científica. Y a partir de ahí, pues, desde que Leeuwenhoek inventó el microscopio, ya dicho sea de paso, Leeuwenhoek fue un vendedor de telas, ¿no?, dedicado al oficio, al arte de la fabricación de lentes, ¿no? Y de una manera, pues, práctica, inventó este instrumento tan importante que ahora tiene un valor inconmensurable para hacer el diagnóstico de las lesiones, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que evaluar clínicamente al paciente, ¿no?, y ver qué tipo de lesión elemental de la mucosa tenemos al frente. Ahora vamos a ver solamente de una manera rápida esto del tipo de lesión elemental, porque podríamos pasarnos 2, 3 horas, 4 horas hablando de eso, ¿no? Lo importante es que tenemos que mantener un lenguaje mínimo, ¿no?, con el patólogo, porque el patólogo necesita información. No es que nosotros tomamos una biopsia y el patólogo luego ve el corte histológico, el corte del tejido que le hemos enviado, y de una manera mágica él descubre qué tipo de tumor es, ¿no? Eso no es así. Tenemos que brindarle información acerca de lo que nosotros estamos viendo clínicamente, porque una vez que nosotros enviemos la muestra, pues la parte clínica en muchos casos desaparece, ¿no? Entonces tenemos que tener en claro cuál es el nombre, cuál es el alfabeto semiológico de cada una de las lesiones que aparecen en la mucosa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también cuáles son las características individuales de la lesión, tampoco vamos a entrar en detalle, pero tenemos que hacer esta descripción, ¿no? Esta descripción la tenemos que hacer necesariamente porque eso forma parte del informe que va a acompañar la muestra que nosotros estamos enviando al patólogo, ¿no? En algunos casos el patólogo nos dirá, un patólogo oral, por supuesto, tiene que ser, no un patólogo general, porque la patología bucal es sui generis. Entonces el patólogo oral en alguna oportunidad hasta nos puede pedir que le enviemos, además de la información que ya ha recibido en el informe previo, que ahora también en la segunda hora vamos a describir de manera detallada cómo se llena el informe que vamos a enviar nosotros al patólogo, porque no es un informe así cualquiera. Y a veces decía, el patólogo nos puede pedir alguna información adicional como fotografías, como radiografía, tomografía, que le ayude a interpretar el diagnóstico, ¿no? El estudio histopatológico, por si acaso, no es definitivo en todos los casos, ¿no? Hay lesiones o hay enfermedades inespecíficas, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer una biopsia de un ganglio cervical, ¿no?, y lo enviamos al patólogo, y el patólogo nos dice simplemente es un infiltrado inflamatorio crónico. Es decir, no nos está diciendo nada si nosotros no le ayudamos o no le damos la información adecuada clínica y radiográficamente. Para ello también hay que tener en cuenta, y eso lo vamos a ver en esta primera hora, que tenemos que hacer un buen interrogatorio del paciente para obtener esa información que a nosotros nos permita orientarnos clínicamente si lo que tenemos al frente es un problema crónico, es un tumor, ¿no?, benigno, un tumor maligno,
y para ello tenemos que establecer un interrogatorio que tiene también sus partes, no es una cosa que a mí se me ocurre o que yo he aprendido solamente por experiencia, ¿no? No es así. Y llegado el momento, cuando ya tenemos la información obtenida, el informe patológico o histopatológico en la mano, y de pronto el paciente, recibimos la información y la lesión que tiene el paciente es una lesión maligna, hay formas de también decírselo al paciente y de manera clara y consistente, ¿no? Y para eso tenemos que tener un informe patológico que nos respalde, ¿no? Entonces, no se trata solamente de aplicar anestesia infiltrativa y decirles hagan el corte tomando como referencia una parte de tejido sano, tejido duro, porque a veces no siempre se puede hacer eso, ¿no? Y luego tenemos que ver si hay varias lesiones, si es una enfermedad que de pronto no hacemos la biopsia porque queremos conocer si es un quiste o es un tumor, sino que queremos saber si la lesión que vamos a extirpar mediante una biopsia forma parte de una patología más grande, una patología regional o una patología sistémica. Entonces tenemos que tener elementos clínicos que nos ayuden a nosotros y también al patólogo para poder llegar a una interpretación clara de lo que él va a ver desde el punto de vista histopatológico en el microscopio, ¿no? Y luego una cosa muy importante que es central, ¿no? Quienes han tenido oportunidad de participar en alguna clase, he mostrado unos algoritmos, ¿no? Unas normas, una regla de juego, ¿no? Que tenemos que seguir nosotros para poder ir llegando a la conclusión, a discriminar si la lesión que estamos teniendo al frente, como repito, es un tumor benigno, una neoplasia benigna, maligna, es una malformación, etcétera, ¿no? Una vez que tenemos esa información, recién nos aventuraremos a utilizar un razonamiento, ¿no? Que ya hemos obtenido, que se llama diagnóstico clínico, perdón, sí, diagnóstico clínico o diagnóstico presuntivo, ¿no? Porque el diagnóstico presuntivo es aquel que obtenemos después de obtener la información clínica en el paciente. Ya cuando tomamos una radiografía, cuando tomamos una tomografía o hacemos cualquier otro estudio complementario, y estamos haciendo diagnóstico diferencial, ¿no? Esa es otra cosa. Y finalmente llegaremos pues a una conclusión diagnóstica y podemos dar un tratamiento que ojalá pueda ser un tratamiento definitivo, ¿no? Porque no siempre es un tratamiento definitivo dependiendo del tipo de lesión, ¿no? O el tipo de enfermedad. Entonces, de manera general, ¿no? Ya Fitzpatrick en Estados Unidos, Greenspan en Argentina, han escrito mucha información bibliográfica, libros, el caso de Greenspan, una colección de 5 tomos, son más de 3.000 páginas, en donde nos hablan de todas estas cosas, ¿no? Es decir, acá no estamos descubriendo absolutamente nada, lo que estoy haciendo es sintetizar lo que ya se viene haciendo durante muchos años, durante muchas décadas. Y es que Greenspan, David Greenspan, argentino, y Fitzpatrick, ¿no? Americano, han sido 2 dermatólogos que han escrito los mejores libros de diagnóstico clínico de enfermedades de la boca, ¿no? Aunque parezca increíble. No han sido odontólogos, ¿no? Los que han escrito los mejores libros en torno a este diagnóstico clínico, ¿no? Entonces ellos nos han dicho de que hay lesiones planas en la piel y la mucosa, hay lesiones deprimidas, ahí está su nombre, hay lesiones elevadas. En la boca existen más o menos 20 y tantas, ¿no? 24, 25 lesiones semiológicas, sumando las planas deprimidas y elevadas, ¿no? En la piel existen más de 40, entonces imagínense, para un dermatólogo hacer un diagnóstico clínico le demanda una mayor cantidad de conocimientos y experiencia. Entonces, no nos podemos limitar solamente a hacer la biopsia y luego esperar que el patólogo nos sople, como se dice, la respuesta, ¿no? Solamente voy a describir algunas lesiones fundamentales que nos van a ayudar posteriormente al diagnóstico final después de haber hecho ¿cómo se llama? La biopsia, ¿no? Porque acá tenemos la relación de lesiones deprimidas, atrofia, cicatriz, fístula, ulceración y úlcera, y me parece importante las 2 últimas, ¿no? Porque las 2 últimas constituyen la pérdida del epitelio en la mucosa en este caso, ¿no? Porque estamos hablando solamente de las lesiones de la mucosa. Entonces, cuando hay una pérdida de epitelio, se le denomina una lesión ulcerativa, ¿no? Y se llama ulceración cuando es una lesión aguda, ¿no? Producida por un trauma, producida por una infección, por una enfermedad sistémica, pero esta lesión tiene la capacidad de regenerarse, ¿no? Es decir, es una lesión que se va a curar de alguna u otra manera, ¿no?
En cambio, se va a volver a la normalidad. Y que tiene como característica clínica fundamental la presencia de dolor. Una lesión que duele, donde hay pérdida de epitelio y que duele, ¿no? Es característica clínica de una ulceración, ¿no? Es una lesión reversible, va a volver a la normalidad con un tratamiento, ¿no? O cuando el paciente, dependiendo del tipo de enfermedad, pueda controlar, no, perdón, regular su sistema inmune y de pronto volver a la normalidad, ¿no? Alcanzar su homeostasis. Y en el caso de la úlcera, ¿no? Esto sí es más serio, es una lesión también que se caracteriza porque no hay epitelio, se pierde el epitelio, y nosotros vemos que el paciente no tiene dolor, ¿no? Y esto es grave porque en la boca, algunas, bueno, muchas neoplasias malignas de la boca se caracterizan por presentar una úlcera, ¿no? ¿Y cómo sé que es una úlcera o una ulceración desde el punto de vista clínico, ¿no? Al margen que una tenga dolor y otra no, ¿no? Porque la úlcera es irreversible. Si nosotros tenemos en cuenta que el color rosado de la encía, lo que nosotros vemos clínicamente es rosado, ¿por qué? Porque la suma del color rojo más el color blanco nos da rosado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Quién le da la tonalidad de rojo al tejido conectivo? ¿Y por qué el tejido natural normalmente no es rojo? Porque el epitelio, que puede ser más o menos queratinizado, ¿no? No va a dejar traslucir ese conectivo y por lo tanto el rojo se ve disminuido en intensidad por el blanco, que es la capa de tejido queratinizado, y nos da eso nos da una coloración rosada, ¿no? Entonces, cuando vemos en la boca como las flechas están señalando, zonas de tejido que están rojas, están enrojecidas, es porque probablemente, ¿no? Probablemente el epitelio o se ha perdido o está muy adelgazado, ¿no? Entonces ahí decimos, estas lesiones son sospechosas de ser úlcera o ulceración. Señor, ¿le duele? Ah, sí, es una ulceración. Habrá que encontrar cuál es el diagnóstico. Señor, ¿no le duele? Ah, no, no le duele. ¿Qué grave puede ser? Tenemos que hacer una biopsia para poder determinar cuál es la enfermedad de fondo, ¿no? Esta es otra ulceración, también esta es una candidiasis atrófica, ¿no? Esta es una ulceración también, este es un afta, ¿no? Y el afta también es una lesión reversible que se caracteriza por pérdida de epitelio, ¿no? Que es la etapa en la cual el paciente siente dolor, ¿no? Esto es también un afta. Lo que estamos viendo es una pérdida de epitelio, pero ¿por qué es blanca? Porque ya durante el proceso de reparación la herida se ha cubierto con una proteína que se llama, de cubierta y regeneración, que se llama fibrina, ¿no? Entonces, cuando la fibrina cubre la herida, ¿no? Entonces aparece con esta característica, ¿no? Pero es un blanco o un blanco brillante, o a veces se ve como un amarillo, pero también brillante, nacarado, intenso, ¿no? Porque cuando se ve opaco es otro tipo de lesión que no vamos a describir, no a ver en este momento, ¿no? Una necrosis, por ejemplo, es lo que se ve acá, ¿no? Hay una herida y al fondo se ve una necrosis, un tejido blanco también, pero el tejido blanco es opaco, es mate, ¿no? Esa es una ulceración también, en este caso producido por un traumatismo. Pero la lesión anterior, por ejemplo, no amerita, o las lesiones anteriores que son ulceraciones no ameritan ninguna biopsia, porque sabemos que las ulceraciones son reversibles, ¿no? En todo caso habrá que dar tratamiento sintomático, si son reiterativas habrá que encontrar cuál es la causa, por otros mecanismos, análisis de laboratorio, qué sé yo, pero nuestra puntería va por otro lado, no va por el lado de la biopsia. Pero si en caso vemos una lesión como la que vemos aquí en el paladar, en una paciente que tiene 54, 55 años aproximadamente, y que es enfermera y que viene con una pérdida de epitelio, ¿no? Tiene una pérdida de epitelio en la zona del paladar adyacente a los dientes, entonces decimos, y no le duele, entonces decimos, acá hay una zona roja, ¿no? Y esta zona roja corresponde a un adelgazamiento o una pérdida de epitelio, es una úlcera, ¿no? Los contornos están indurados, están engrosados, y más abajo vemos una vena, nosotros vemos una vena cuando no conocemos, a partir de ahora no vamos a decir es una vena que está engrosada, diremos es una varicosidad, es una telangiectasia, la telangiectasia es la dilatación de un vaso sanguíneo, que se presenta en personas de avanzada edad, ¿no? En algunas zonas, por ejemplo, como el piso de la boca, la lengua, perdón, la base de la lengua, el piso de boca, no, el piso de boca, y también en algunas zonas del carrillo en personas de edad avanzada, a partir de los 50, 55 años para arriba, ¿no? Pero también las telangiectasias y las varicosidades están presentes en zonas adyacentes a neoplasias de un crecimiento muy rápido, ¿no? Porque el tejido se está
desarrollando rápidamente, entonces necesita de aporte vascular y se ven estas varicosidades, estas telangiectasias que son características. Entonces, si yo asocio la ulceración, yo asocio el enrojecimiento, que se llama eritroplasia, yo lo asocio a la telangiectasia y ya tengo una alta sospecha que se pueda tratar ya no de una ulceración, porque no le duele, sino de una úlcera. Tengo la obligación o el deber de hacer una biopsia, ¿no? Esta es una vista más lejana del mismo caso. Acá la imagen no está muy clara, es una foto antigua, ¿no? Una pérdida de epitelio también en la zona retromolar, ¿no? Este señor tiene una úlcera, no le duele en el paladar blando, ¿no? También es sospechosa de ser una lesión carcinomatosa, ¿no? Una lesión neoplásica maligna. Acá también hay una pérdida de epitelio, pero también hay una leucoplasia. Entonces, como ustedes se dan cuenta, cuando uno está acostumbrado a estas cosas, y yo estoy seguro que ustedes también van a estar, o están ya en ese proceso, o ya manejan también estos términos, esas palabras, esos términos que estoy utilizando desde el punto de vista semiológico, me van a ayudar a mí, nos van a ayudar a nosotros para hacer un diagnóstico clínico, ver si el paciente va a necesitar o no una biopsia, y toda esa información la escribiremos en el informe que le vamos a enviar al patólogo para que él corrobore, el contraste lo que va a encontrar desde el punto de vista histopatológico en el microscopio con la información clínica que le estamos dando. Porque el patólogo ve el tejido fijado, ¿no? Ya el tejido ya no está vivo cuando él lo está viendo, ¿no? Pero ¿no? Si él asocia eso que está encontrando histopatológicamente con la información valiosa que nosotros como clínico le hemos dado, entonces le va a ser mucho más sencillo llegar a una conclusión, ¿no? Acá tenemos las lesiones elevadas que son mayúsculas, no son un montón, ¿no? Son las más numerosas y cada una tiene sus características, ¿no? Lo que está destacado en color amarillo es lo que dice acá una vegetación, ¿no? Si nosotros vemos al detalle, miren lo importante que es, miren, no estoy haciendo tiempo, les estoy explicando cuáles son las consideraciones clínicas que tenemos. Voy a ver el chat, a ver, de repente hay algún comentario. Buenas noches, dice, tiene forma irregular, papiloma, sí. El término, gracias, Lizeth, el término papiloma es un diagnóstico, ¿no? Pero cuando hablamos de lesiones elementales, estoy hablando de la descripción, con el término estamos describiendo la lesión. Por ejemplo, esta es una lesión que diríamos tiene el aspecto de una coliflor, ¿no? Tiene una serie de pápulas, ¿no? Pápula viene de papa, una papita, ¿no? Y la suma de pápulas hacen lo que se llama una vegetación, ¿no? Hay lesiones, hay tumores benignos que tienen el aspecto de vegetaciones, como por ejemplo, uno de los más comunes es el tumor de célulo gigante periférico, ¿no? Es muy común en la boca, es uno de los más comunes después del tumor queratoquístico. Tenemos papilomas de diferente origen, ¿no? Y todas estas vegetaciones tenemos que biopsiarlas, porque no sabemos si forman parte de una lesión más grave, como puede ser una metástasis de un cáncer que viene de otra parte del cuerpo, así se presenta a veces, o de pronto es una virosis que nunca la vamos a llegar a determinar porque histológicamente no podemos hacer el diagnóstico de virosis, ¿no? Entonces hay lesiones que tienen determinadas características, y yo diría que aparte que es de color rojo intenso, ¿no? Es indolora por lo que encuentra la paciente, y todas esas características que solamente sumando esas características yo voy a llegar a una impresión diagnóstica que puede ser benigno o puede ser maligno. Pero en este caso, sea benigno o maligno, tengo que hacer una biopsia, ¿no? Entonces, así, hay una palabra que dice tumor, ¿no? El tumor, desde el punto de vista semiológico, es un aumento de volumen inmenso de varios centímetros, ¿no? Que también se utiliza como diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, hay términos que pueden ser, que tienen una doble definición, un doble significado, perdón, ¿no? Entonces se utilizan como alfabeto semiológico, como acá, para describir la lesión, pero también forman parte del diagnóstico, cuando decimos, por ejemplo, tumor queratoquístico, ¿no? Por eso es importante. Acá hay una vegetación en el dorso de la lengua, en el lado izquierdo, ¿no? Pero la parte posterior está blanca, está más queratinizada. Entonces, cuando la vegetación está más queratinizada, ¿no? Ya no se le dice vegetación, se le dice verrucosidad. Lo que estamos diciendo es que el epitelio está tan engrosado que no deja traducir el conectivo, entonces la lengua, el dorso, la mucosa de la lengua, ya no se ve rosada, ya no se ve roja, se ve blanca,
¿no? Que puede ser también por diferentes causas, puede ser de repente una hiperplasia, una lengua geográfica, puede ser una malformación congénita, ¿no? Que es lo más común en esa parte, pueden ser, aunque este caso no es, papilas gustativas hipertróficas. En cambio, en la derecha existe lo que se llama una verrucosidad también, pero que está localizada en una parte de la lengua, ¿no? Cercana a la punta de la lengua, que suele ser muy común en algunos casos de virosis, ¿no? Cuando el paciente, la persona hace sexo oral, ¿no? Y se presenta ese tipo de lesión en la boca, ¿no? Sea en hombres o sea en mujeres, ¿no? En cambio, esta acá es una hiperplasia. ¿Cuál es la diferencia entre la hiperplasia y la hipertrofia? En que la hipertrofia es temporal, ¿no? Cuando cesa el estímulo que ha desencadenado, esta lesión va a involucionar y todo vuelve a la normalidad. En cambio, la hiperplasia es una lesión permanente. Esto le digo ¿por qué? Porque en la lesión que se ve aquí, que es producto de una prótesis, una PPR, ya totalmente desadaptada, ¿no? Que estaba bailando en la boca y uno de los retenedores, el gancho, se había enclavado en la encía y le había producido esta lesión. Entonces, esto es una hiperplasia, esto no es perdón, es una hipertrofia, no es una hiperplasia. Esto es una hiperplasia, ¿no? En este caso, por la historia del paciente, ¿no? Por la historia del paciente, nos cuenta de que la persona tiene esta patología desde que nació. De repente lo tenía de menos intensidad, ahora con más. En algunos casos preguntaremos por la historia si muchos familiares u otros familiares tienen también el problema. Yo quiero saber cuál es el diagnóstico de esto. Tendré que hacer una biopsia, ¿no? En este caso no será una biopsia porque se trate de un tumor, en este caso se trata solamente de una malformación, ¿no? Entonces la descripción de la lesión es muy importante para poder llegar al diagnóstico. Esta es otra hiperplasia, ¿no? También es congénita porque el paciente ha nacido con la patología, ¿no? Sin embargo, no es hereditaria porque la familia no la tiene, ¿no? Por ejemplo, acá ya me había adelantado, acá hay dos tumores, tumor como descripción, ¿no? Como lesión semiológica. En el caso del lado derecho, es el más espectacular, en el que está en la zona anterior, de consistencia dura, ¿no? Que no tiene bordes inflamatorios, ¿no? Que es móvil, ¿no? Que se trató de era un fibroma, mientras que en el lado izquierdo se trata de una lesión tumoral, también de aspecto tumoral, que apareció en el paladar del paciente, que lo tenía años, ¿no? Y que él no había querido decir a su familia nada para no preocuparlos, ¿no? Pero se trata en este caso, luego de hacer la biopsia, ¿no? Se trató de un seminoma metastásico. El señor había tenido un cáncer de testículo en uno de los testículos y había hecho metástasis, en este caso, en la boca, ¿no? ¿Cómo sé que una es benigna y otra es maligna? La única manera es mediante una biopsia, ¿no? Y en el caso de las lesiones que son grandes, como estas de aquí, la biopsia no se realiza solo en una parte del tumor, ¿no? Es decir, no se toma en primer lugar solamente una muestra del tumor, se tiene que tomar una parte del tumor y una parte del tejido sano de los bordes. Y como es tan grande, tendré que tomar también una muestra en la parte más culminante, en la parte más grande del tumor, porque estas lesiones suelen tener diferentes tipos de células en las distintas zonas, ¿no? del tumor. Entonces, si tiene un contenido fibroso, hay células fibrosas, y tomo precisamente una muestra nada más, el patólogo me va a decir, es un fibroma en el lado izquierdo. Si yo le tomo varias muestras, dos o hasta tres, y le mando con frascos separados, entonces el patólogo me dirá, el doctor, como vamos a ver más adelante en los casos clínicos. El frasco 1 es un fibroma, el caso de la muestra 2 hay mixoma, el caso 3 hay lesiones, no sé si se me ocurre, lesiones, perdón, hay un fitano inflamatorio, hay células atípicas que sobrepasan el epitelio y que corresponde, y hay que se ven células seminales, ¿no? Algo curioso, que corresponde pues a una metástasis de un tumor, ¿no? Claro, el patólogo no me dice que es metástasis, me dice simplemente es un seminoma, ¿no? Entonces, yo tengo que proporcionarle la información clínica, pero también tengo que tomar muestras en varias partes del tumor y de las partes que me parecen mucho más, sería la palabra, distintas de lo normal. ¿Por qué? Porque el aspecto clínico es el que me va a determinar a mí de dónde de qué parte del tumor le voy a tomar la biopsia.
no es una cuestión arbitraria tampoco, ¿no? Creo que aquí hay una pregunta en el chat y la vamos contestando inmediatamente. Bueno, el término displasia es un término histológico, no es un término clínico, ¿no? Por si acaso, el término displasia, metaplasia, son términos histopatológicos, ¿no? No son términos clínicos. Entonces yo no puedo decir es una displasia, pero hay patologías cuyo nombre es displásico, por ejemplo, la displasia fibrosa, la displasia cementiricante, ¿no? Que es el primer nombre del tumor, ¿no? O perdón, de la malformación en ese caso, ¿no? Pero el término displasia, ¿no? Desde el punto de vista histológico tiene otra connotación, ¿no? Esto lo voy a pasar nada más. Ahí está, ¿no? Acá tenemos dos tipos de necrosis. Uno me dirá, bueno, ¿y qué es cuál es la diferencia entre necrosis y necrobiosis, ¿no? Acuérdense de la pulpa dental, ¿no? Cuando hay una pulpitis irreversible y hacen una apertura cameral. De pronto hay un sangrado profuso en una parte de la cámara pulpar y uno de los conductos radiculares ya está necrótico, ¿no? O sea, ya no hay dolor, ya no hay resto de pulpa, está totalmente infectado. Entonces, la parte de la cámara pulpar en ese caso debe tener una necrobiosis, el paciente le duele, mientras que hay zonas que ya están muertas, tejido que ya está muerto, está necrótico, ¿no? El problema es que el tejido blando a veces no se puede distinguir entre uno y otro, ¿no? Pero voy no se olviden, aunque somos pocos, de apagar su micrófono para hacer esto más interesante. Si hay alguna pregunta, abren el micrófono y preguntan, no hay ningún problema, ¿no? O ponen en el chat. Cualquiera de las dos formas es buena. Somos personas en cantidad limitada, ¿no? En este caso yo puedo decir es una gangrena, es una alveolitis húmeda como diagnóstico, pero hay una necrosis gangrenosa, hay una necrosis por coagulación, una necrosis cólico-activa, que la necrosis cólico-activa por coagulación es característica de ¿qué? De las infecciones anaerobias, ¿no? Entonces, fíjense cómo simplemente haciendo una descripción de la lesión, del tejido en este caso que estoy retirando, yo puedo más o menos orientar el tratamiento. ¿Hay dolor? Bueno, es un proceso infeccioso, ¿no? Acá también es parte de otro curso, una alveolitis húmeda también, ¿no? Acá hay una necrosis gangrenosa, ¿no? En el labio del paciente. Nunca se supo, ¿no? Si el problema se originó por la mordedura de una araña, si se originó por un objeto en un cuerpo extraño que permitió pues, que una herida permitiera el ingreso de una bacteria. Lo cierto es que esto es una fascitis necrotizante, es una patología muy rara, ¿no? Esta es una necrosis gangrenosa desde el punto de vista semiológico. Y esto nos va a orientar al diagnóstico. Ahora que estamos en la época del COVID, son términos que ahora ya nos parecen mucho más familiares, ¿no? Esto sí me parece muy importante, ¿no? Esto se lo voy a compartir, las imágenes las voy a compartir por ¿cómo se llama? Por el WhatsApp, ¿no? Este es un algoritmo, se dice, ¿no? El algoritmo es un conjunto de ideas ordenadas que nos van a ayudar ¿cómo se llama? Nos van a indicar cuál es la conducta que tenemos que hacer para algo, ¿no? Los algoritmos se usan mucho para, para programación en computación, ¿no? Es decir, si aprietas una tecla, se produce un efecto, si aprietas otra tecla, se produce otro efecto. Acá es igual, ¿no? Si viene un paciente con una serie de características, puede ser una enfermedad traumática, y si es traumática podrá ser producida por un golpe, ¿no? Puede ser producido por un accidente, puede ser producido por una agresión o por la cirugía de que le hemos practicado cualquiera de nosotros. Es decir, nos va orientando hacia el diagnóstico, ¿no? Y vamos a describir algunas de las más importantes, porque todas las enfermedades en general pueden ser agrupadas en estos 7 grupos de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una neoplasia benigna, ¿no? que nosotros decimos puede ser un tumor o un quiste, porque la boca, el maxilar, perdón, los maxilares son sui generis, ¿no? Es uno de los pocos tejidos que entre los cuales se puede desarrollar un quiste o un tumor a partir del mismo grupo celular, ¿no? Entonces tenemos nosotros una neoplasia benigna que tiene características de crecimiento lento, ¿no? Que va permitiendo que el hueso se vaya corticalizando, ¿no? Y que en el cual las raíces de los dientes se van moviendo, se van desplazando, se van reabsorbiendo porque es un crecimiento lento, ¿no? Porque cuando es una neoplasia maligna, simplemente el hueso desaparece y el diente se queda en el aire y el diente hasta se puede mover, vamos a ver varios casos de esos, y no se trata necesariamente de una neoplasia benigna, ¿no? Entonces, vamos orientando nuestro diagnóstico. Ya me adelanté, si la neoplasia es maligna, ¿no? Tiene características de malignidad, haremos también una biopsia para determinar si el origen es epitelial o si es un carcinoma,
o es mesenquimal y se trata de un sarco. Eso. Sí. Pensé que era una pregunta. Perdón, vamos. Un segundito. Se ha prendido el micro. Perfecto. Ay, qué bueno. Ya está. Sí, las cosas, ¿sabes? A la profesora o a la doctora Raquel, por favor, que apague su micro para poder continuar. Perfecto, entonces para poder manejar esto desde el punto de vista clínico, esto sí lo paso rápido, porque todos son colegas de muchos años de experiencia, y hemos visto el punto número 2, vamos a hacer un poco de énfasis en el punto número 1. Ya está. En el punto número 1 tenemos que tener en cuenta, vamos a pasar de frente a la parte de interrogatorio para ir lo que nos interesa en este caso, ¿no? El interrogatorio médico, el que nosotros hacemos al paciente con una patología que amerita una biopsia, perdón, se me ha pasado la información acá. Acá está. No es una conversación infortunada, no es lo que se nos ocurre en ese momento, ¿no? Es una entrevista semi-estructurada. ¿A qué me refiero? Mejor lo voy a ver acá nomás. ¿A qué se refiere con que es una entrevista semi-estructurada? A que nosotros tenemos un orden lógico de cosas que tenemos que preguntarle al paciente, ¿no? Que lo vamos a ver acá. Es decir, el paciente viene, ¿no? Se sienta delante de nosotros y comienza la conversación con el paciente, ¿no? Tenemos que evaluar al paciente, tenemos que entrevistar primero al paciente antes que éste se siente al sillón, no quiere decir que no es el paciente que de frente se siente al sillón, a ver señor, muéstrame la radiografía, no, tenemos que conversar primero con el paciente, luego nos sentaremos con él a ver la boca, su boca, ¿no? Para ver cómo se encuentra clínicamente, de ahí veremos la radiografía y de ahí pasa al interrogatorio final para poder nosotros determinar cuál es ¿cómo se llama? Cuál es el problema que tiene el paciente. En este caso, por ejemplo, aquí está el resumen del interrogatorio. En primer lugar, nosotros tenemos que preguntarle qué problema tiene, porque el paciente, sobre todo cuando tiene dolor o cuando tiene la sospecha por ahí que pueda tener, que tenga un tumor, ¿no? Lo primero que va a preguntar el paciente, lo que va a hacer el paciente es tratar de manipularnos a nosotros de manera inconsciente, ¿no? Porque para él es importante que tiene este problema hace mucho tiempo, doctor, mire, incluso viene al consultorio y me dice, doctor, me atendió el doctor Juanito, la doctora María, ¿y cree usted que eso está bien? Señora, ¿qué problema tiene? Ah, doctor, vengo por este problema. Y viene la siguiente pregunta. ¿Y cómo empezó el problema? Es decir, yo voy dirigiendo la conversación, porque yo tengo que obtener la información necesaria para poder tomar la decisión de hacer o no una biopsia. Bueno, señora, ¿y le han hecho algún tipo de tratamiento? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Quién lo ha visto? ¿Qué ha tomado? ¿Qué no ha tomado? ¿Cómo empezó este problema? Y donde el doctor que lo ha remitido, posiblemente, qué medicamento le ha prescrito, ¿no? Le ha recomendado. Y finalmente la pregunta del año, ¿cómo se siente en este momento? ¿No? Muchas veces hacemos lo contrario, primero le preguntamos, ¿y señor cómo se siente? Nos manda toda la andanada de preocupaciones que lógicamente trae el paciente, ¿no? Y su preocupación máxima. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el interrogatorio médico, ¿no? Porque finalmente el interrogatorio médico y el examen clínico son los que nos van a orientar el curso del diagnóstico en el paciente. Si nosotros no hacemos un buen interrogatorio médico y no hacemos un buen examen clínico, empezamos mal, ¿no? El día de hoy quiero que quede bien en claro que esos dos aspectos son fundamentales, no se olvide, el interrogatorio médico y el examen clínico. La tomografía, doctor, también, pero eso será después. Y el hemograma, después, ¿no? Porque toda la información que vamos a recopilar, ¿de dónde la vamos a obtener? Del interrogatorio médico y del examen clínico, ¿no? Los exámenes auxiliares son como los dedos de la mano, ¿no? Es decir, nos ayudan a tener un mayor conocimiento, un conocimiento más amplio de lo que el paciente tiene, pero nunca van a reemplazar el examen clínico. Yo no puedo esperar que una tomografía me dé la respuesta, ¿no? Es decir, yo no le voy a pedir a todo el mundo una tomografía, le pediré a aquel paciente en el cual, o aquel caso en el cual realmente sea
necesario, ¿no? Entonces tenemos que estar adecuados nosotros, conscientes que para realizar una buena observación del paciente tenemos que tener en cuenta la